Capítulo 766. Así es, aunque la guerra ha comenzado, Inglaterra debe seguir comprando continuamente azúcar a Francia. Mientras tanto, Francia continúa suministrando productos azucarados a toda Europa. Después de todo, los británicos tienen que obtener azúcar para vivir, y Francia ha invertido mucho en la industria de la remolacha azucarera. Muchos agricultores dependen del cultivo de remolacha para su sustento, y el azúcar refinado necesita encontrar un mercado. Además, con los precios del azúcar tan altos ahora, solo un tonto no vendería. De hecho, los altos márgenes de beneficio del azúcar representan actualmente aproximadamente una quinta parte del presupuesto militar de Francia. Contrariamente a la percepción común, no importa cuán brutal sea la guerra, la mayoría de las interacciones económicas civiles aún persisten. Al igual que durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, cuando parecían ansiosos por desenterrar las tumbas ancestrales del otro, las relaciones comerciales continuaron, aunque con algunas modificaciones creativas en los métodos comerciales. Por supuesto, la capacidad comercial de Francia, que cuenta con solo 7 barcos mercantes, está lejos de ser suficiente para satisfacer sus demandas comerciales con América y el Lejano Oriente. Puede resistir en el corto plazo, pero si la guerra se prolonga demasiado, la economía interna se verá gravemente afectada. El primer problema es la escasez de materias primas industriales. Francia depende en gran medida de las importaciones de algodón, lana, cuero, grasa e incluso cuerdas. Estos materiales se procesan industrialmente en Francia y luego se venden a nivel mundial con un alto valor añadido. Una vez que las materias primas escaseen, la industria francesa pronto experimentará una contracción generalizada. La segunda cuestión es el acceso reducido al mercado. Si se fabrican productos pero no se pueden generar ganancias, se dañará aún más la base industrial de Francia. La decadencia de la industria y del comercio conducirá inevitablemente a una crisis económica nacional. Así pues, ante el bloqueo marítimo de Inglaterra, la posición general de Francia sigue siendo muy precaria. Debe asegurar una rápida victoria en el campo de batalla para romper el impasse. Más de 50 días después, el Cloud Mist finalmente completó su travesía del Atlántico y llegó al puerto de Filadelfia en los Estados Unidos. El barón Foccart vistió un traje muy formal y se reunió con Jefferson, el secretario de Estado de en el puerto. Foccart había llegado a América como enviado especial del rey de Francia. Originalmente, había planeado acompañar a la flota de la Armada Francesa a América del Norte, pero Lord Chada de la flota del Canal de la Mancha de Inglaterra siguió patrullando la zona desde Le Havre hasta el puerto de Brest. Si este tipo de diplomático fuera capturado por los británicos, se presentaría un problema importante. Por ello, siguiendo el consejo de la Marina francesa, tomó una ruta alternativa, viajando silenciosamente a bordo del barco Trade Express y llegando a Estados Unidos. Tras una breve ceremonia de bienvenida, Foccart entregó la Carta Real de Francia a Jefferson. Su contenido era claro. Exigía a Estados Unidos que honrara el Tratado de Alianza entre Estados Unidos y Francia y declarara inmediatamente la guerra a Inglaterra. Joseph era muy consciente de lo históricamente engañoso que había sido Estados Unidos al traicionar a Francia. Tras el estallido de la guerra entre Francia y la alianza antifrancesa, el bloqueo naval británico hizo casi imposible que Estados Unidos comerciara con Francia. Para compensar la pérdida de mercado, los estadounidenses firmaron rápidamente el Tratado Hay con Inglaterra, arrojándose a los brazos de Gran Bretaña, sin tener en cuenta el hecho de que Luis XVI había llevado a Francia casi a la bancarrota para apoyar la independencia estadounidense. Más tarde incluso dejaron de pagar los enormes préstamos proporcionados por Francia durante la independencia de Estados Unidos. Esta vez, Joseph no permitiría que Estados Unidos actuara de manera indecisa y apuñalara arbitrariamente a Francia por la espalda. Washington empleó inmediatamente tácticas dilatorias, afirmando continuamente que necesitaba debates y votaciones en el Congreso, lo que hizo esperar a Foccart durante más de medio mes. Sin embargo, Foccart no se quedó de brazos cruzados. Siguiendo las instrucciones del príncipe heredero, comenzó a pronunciar discursos por toda Filadelfia, centrados en cómo Francia había ayudado incondicionalmente a Estados Unidos a asegurar su independencia, el profundo vínculo fraternal entre Estados Unidos y Francia, y la desvergonzada reanudación de la guerra por parte de los británicos, instando a la alianza fraternal entre Estados Unidos y Francia a dar una lección a los británicos.
Al mismo tiempo, el periódico American News, financiado por Francia, se unió a la iniciativa, enfatizando que el bloqueo marítimo británico estaba orquestado para interrumpir el comercio entre Estados Unidos y Europa, revelando la conspiración de Inglaterra para debilitar a Estados Unidos. Si Francia era derrotada, Inglaterra concentraría inmediatamente sus esfuerzos en reclamar el continente norteamericano como su colonia. De repente, un dicho empezó a circular por todo Estados Unidos. Salvar a Francia es salvar a Estados Unidos. Poco después, comenzaron las protestas que congregaron a los ciudadanos frente al Congreso de Estados Unidos. Capítulo 767. Estados Unidos no toleraría a estos alborotadores. El ministro de Justicia, Jennings Randolph, movilizó de inmediato a la milicia para dispersar a la multitud que protestaba. Los manifestantes no opusieron mucha resistencia y se marcharon cuando se les indicó. Sin embargo, dieron una vuelta por las calles y terminaron en la entrada del Tribunal Federal, coreando sus consignas. Bueno, a un tercio de estas personas se les pagó por actuar, lo que les daba una imagen excepcionalmente profesional. Habían planeado sus acciones con una semana de antelación, incluyendo estrategias para maximizar su influencia y contramedidas ante los enfrentamientos con la milicia. Así, aunque Randolph desplegó más de 1000 milicianos y tomó precauciones estrictas en todos los departamentos clave de Filadelfia, aún no pudo extinguir el apasionado entusiasmo de los manifestantes. Y los salarios de estos profesionales eran financiados por una organización llamada Asociación para el Socorro de los Veteranos Heridos de la Guerra de la Independencia. El propósito de la asociación es asegurar la supervivencia de los ciudadanos estadounidenses perjudicados por los colonizadores británicos. Naturalmente, el personal de la asociación albergaba un odio profundo hacia los invasores británicos que alguna vez habían dañado a ciudadanos estadounidenses, lo cual era completamente razonable. Así, al enterarse de que los británicos habían lanzado una guerra contra sus queridos aliados franceses, la asociación organizó airadamente esta protesta de gran escala. La financiación de la asociación provino principalmente de propietarios de plantaciones de Georgia y Carolina del Sur, la mayoría de los cuales eran de ascendencia francesa. Después de que sus plantaciones fueran devastadas por el ejército de soldados esclavizados de Buck, los empresarios franceses aprovecharon la situación y adquirieron numerosas plantaciones de algodón en esas zonas siguiendo el consejo del ministro de Comercio. A principios de este año, con el objetivo de devolver algo a los Estados Unidos, estos empresarios establecieron la Asociación para el Alivio de los Veteranos Heridos de la Guerra de la Independencia por llamado de un abogado y orador moderadamente conocido, John Castle. Nadie sabía que el señor Castle tenía otra identidad. Era un capitán operativo de la Oficina de Inteligencia francesa. El erudito señor Carr se refirió a la asociación como una organización no gubernamental, es decir, una organización que depende de fuerzas no gubernamentales para llevar a cabo actividades caritativas. Esta definición era bastante complicada de pronunciar, por lo que la gente solía abreviarla como ONG. En cuanto a cómo se forman y operan las ONG, la futura CIA estadounidense ofrecería demostraciones exhaustivas. Joseph simplemente copió un manual y se lo entregó a Fauché, quien rápidamente dominó e implementó el concepto. Sin embargo, tales técnicas solo podían emplearse en sistemas parlamentarios como el de Estados Unidos. En monarquías como Prusia o Austria, intentar tales métodos podía resultar en la rápida aparición de la policía secreta para arrestar a la gente. Cuando los manifestantes anti-hegemonía británica comenzaron a llevar retratos de jóvenes brutalmente asesinadas por los británicos durante la Guerra de la Independencia e iniciaron una sentada en Northwest Square en Filadelfia con un número cada vez mayor, el Congreso Federal finalmente comenzó a sentirse preocupado. En la villa de Franklin, varios dignatarios estadounidenses observaban con el ceño fruncido a los cientos de peticionarios que pasaban por la calle cercana. Visité la plaza ayer por la tarde. Había más de 1000 personas reunidas, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Madison, negando con la cabeza. Estos insensatos no tienen ni idea de lo que significa verse envueltos en la guerra anglo-francesa. La gente común solo quiere desahogarse. No les importa nada de eso, dijo Hamilton con la voz teñida de ira. Todo es culpa de ese enviado francés. Últimamente ha estado dando discursos por todas partes, calentándoles la cabeza a estos idiotas. Jefferson, algo comprensivo con Francia, se encogió de hombros con indiferencia.
Para ser justos, simplemente está exponiendo los hechos, tanto sobre los tratados como sobre las guerras en curso en Europa. Pero no podemos sacrificar tanto por Francia. Las negociaciones del presidente del Tribunal Supremo Jay son el camino que preferimos. Mientras Hamilton hablaba, su asistente irrumpió repentinamente en la habitación, agitando un periódico frenéticamente. Señor Hamilton, ¿malas noticias? Hamilton lo miró molesto. No entres así, Clark. ¿Qué pasó? Será mejor que lo veas por ti mismo. Hamilton tomó el ejemplar del Philadelphia Communications Newspaper de manos de su asistente, lo desdobló y vio el llamativo titular. El gobierno negocia con Gran Bretaña para intercambiar intereses a cambio de mejorar las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y el Reino Unido. Examinó rápidamente el texto inferior, que detallaba cómo el gobierno estadounidense planeaba expandir el comercio con Gran Bretaña, dejar de insistir en los problemas con la Armada Británica que detenía buques mercantes estadounidenses y renunciar al regreso de los ciudadanos estadounidenses obligados a prestar servicio por los británicos. Además, Estados Unidos pretendía abrir el río Mississippi a los buques mercantes británicos y prohibir las incursiones contra buques con bandera británica en las costas estadounidenses. Sí, después de que Gran Bretaña comenzó a bloquear el comercio marítimo francés, docenas de barcos mercantes estadounidenses que viajaban a Francia para comerciar fueron detenidos por la Armada Británica. Este incidente causó un gran revuelo en los Estados Unidos. Y ahora las noticias afirmaban que el gobierno americano simplemente lo dejaría pasar. Era obvio que una vez que esta noticia se difundiera, el país entero se vería sumido en el caos. Lo que más hizo que Hamilton se pusiera a sudar frío fue que el gobierno estadounidense efectivamente tenía la intención de seguir este plan, y el presidente del Tribunal Supremo Jay ya estaba en un barco rumbo a Londres. Hamilton metió el periódico en las manos de Jefferson y rugió enojado. ¿Quién filtró esta noticia? Solo menos de 10 altos funcionarios norteamericanos sabían de estas negociaciones secretas. En teoría, debería haber sido imposible que este asunto saliera a la luz. Las personas en la sala se miraron fijamente y luego negaron con la cabeza. Por supuesto, no sabían que Joseph había adivinado el contenido de la negociación. En ese momento, la situación internacional que enfrentaba Estados Unidos no era muy diferente a la histórica, y dado que estos mismos individuos estaban en el poder, las políticas que implementaban necesariamente se parecían mucho a los precedentes históricos. Así, Joseph dejó que el barón Focard expusiera la ropa interior del gobierno estadounidense, aprovechando la opinión pública estadounidense para obligar a Washington a abandonar esas políticas. Mirando el reloj, Hamilton agarró su abrigo y salió corriendo por la puerta, gritándole a Jefferson: «Defiéndete del enviado francés. Voy a informarle al presidente». Así pues, la reunión de coordinación diplomática entre Estados Unidos y Francia, prevista inicialmente para el mediodía, fue pospuesta 2 días. Esa tarde, Washington hizo una declaración pública frente a la Cámara del Congreso, desmintiendo los rumores y declarando que el gobierno estadounidense jamás cedería ante Gran Bretaña. Enfatizó que los barcos estadounidenses detenidos ilegalmente debían ser indemnizados, que todos los ciudadanos estadounidenses secuestrados regresarían a casa y que el río Mississippi siempre sería dominio exclusivo de los buques mercantes estadounidenses, intocable para los británicos. Además, reafirmó el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con su aliado francés. Gracias a su rápida respuesta, se evitó efectivamente la posibilidad de que el American Shipping Guild movilizara a los armadores para crear caos en Filadelfia. Mientras Washington se dirigía al público, un velero rápido partió del puerto de Filadelfia con el objetivo de retirar al presidente del Tribunal Supremo Jay de su viaje a Gran Bretaña. Sin embargo, la tarde siguiente, el enviado francés sorprendió a los líderes estadounidenses, que estaban ocupados apagando incendios por todas partes, con buenas noticias. Francia estaba preparada para aceptar la neutralidad de Estados Unidos en el conflicto. Capítulo 768. En realidad, Joseph nunca esperó genuinamente que Estados Unidos cumpliera el Tratado de Alianza y declarara la guerra contra Inglaterra. Considerando el nivel de dependencia económica que Estados Unidos tenía de Inglaterra, probablemente colapsaría a los 3 meses de iniciar una guerra. Y en cuanto a la fuerza militar estadounidense, si realmente desempeñara el papel de aliado de Francia, Francia podría verse obligada a enviar tropas para salvarlos.
Por lo tanto, mientras Estados Unidos pudiera seguir siendo estable como una fuente vital de materia prima y un mercado de ventas no tan significativo, esto era totalmente aceptable para Francia. Jefferson hizo una reverencia efusiva ante el barón Foucard y dijo: «Gracias, príncipe heredero, por su magnanimidad y comprensión de la difícil situación de los Estados Unidos. Tenga la seguridad de que nuestra nación se adherirá estrictamente al principio de neutralidad». Foucard sonrió de inmediato y dijo: «El príncipe heredero siempre desea que Estados Unidos se mantenga próspero y fuerte. Por lo tanto, no debe descuidar los ingresos comerciales». ¿Ingresos comerciales? Jefferson hizo una pausa. ¿A qué te refieres? Azúcar, respondió Foucard. Debe estar al tanto de los exorbitantes precios actuales del azúcar. Su Alteza espera que todos los productos azucareros revendidos desde Estados Unidos se ajusten a los precios del mercado, para garantizar que no pierda las ganancias que le corresponden. Jefferson comprendió al instante la demanda subyacente. Estados Unidos debía evitar vender azúcar a bajo precio a Inglaterra para ayudarla a paliar su escasez. Esos supuestos precios de mercado no eran otra cosa que los precios fijados por la Bolsa de Futuros Agrícolas de París. Esbozó una sonrisa forzada y dijo: «Dada la escasa producción de azúcar de nuestro país, es imposible influir en el mercado de Inglaterra». Foucard no se molestó en jugar y lo despidió. Sin embargo, la adquisición de azúcar por parte de su nación de la región del Mar Caribe puede lograr esto. Joseph era muy consciente de que, en las circunstancias en que los barcos mercantes franceses no podían llegar al Mar Caribe, los barcos de contrabando estadounidenses servían como única salida para todas las plantaciones de la región. Si realmente los obligamos a dejar de vender a los estadounidenses, es posible que acaben vendiendo directamente a los británicos. Jefferson hizo una mueca incómoda y, a regañadientes, dijo: «Pero, nuestros requisitos comerciales con Gran Bretaña limitan significativamente los precios del azúcar». Foucard comprendió que Estados Unidos quería aprovechar el azúcar de bajo precio para asegurar un mayor acceso de sus productos en el mercado británico. Alzó la voz y dijo: «Perdónenme por ser tan brusco, pero Estados Unidos necesita actuar con más decisión». Jefferson parecía dolido, y claramente quería decir: «Simplemente no puedo hacerlo». Con la limitada influencia de Estados Unidos, ¿cómo podrían atreverse a actuar con firmeza con Inglaterra? Sin mencionar que Inglaterra ya había cedido sus colonias caribeñas a Estados Unidos a cambio de azúcar a bajo precio. No se atrevería a romper el acuerdo. Al ver esto, Foucard se inclinó más cerca y dijo en voz baja: «Acaparar y restringir las ventas». ¿Qué? Antes de que Jefferson pudiera responder, Hamilton, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, de repente se iluminó. «Usted realmente es un maestro de las estrategias comerciales». La lógica era simple. Inglaterra no tenía ni idea de cuánta azúcar contrabandeaba América desde el Caribe. Si los precios del azúcar cayeran, Estados Unidos podría simplemente apretarse los bolsillos e informar a Inglaterra que el azúcar se había agotado, lo que haría subir los precios. Además, no fue necesario reducir significativamente las ventas generales. Retirar tan solo el 20% de productos del mercado podría provocar un aumento de precios del 40%. El objetivo era hacer que Inglaterra percibiera el azúcar norteamericano como ligeramente más barato que el francés. Un acuerdo de este tipo satisfaría la demanda de Francia y garantizaría las ganancias de Estados Unidos. ¿Por qué no? En cuanto a los acuerdos secretos con los británicos, seamos realistas. Estados Unidos y el Reino Unido eran enemigos acérrimos. Basta con mirar la pintura en Northwest Square de la niña asesinada por los británicos. Todo ciudadano estadounidense con conciencia apoyaría la decisión del gobierno. Lo que Hamilton no previó fue que su decisión elevaría los precios del azúcar en Londres de 4 veces más altos que el año anterior a 6 veces más altos. Después de un breve intercambio entre Jefferson y el secretario del Tesoro, Estados Unidos aceptó en principio la exigencia de Francia de fijar un precio mínimo para el azúcar vendido a Inglaterra. Sí, era un límite de precio mínimo. El barón Foucard continuó: «Más allá de los precios del azúcar, el príncipe heredero también desea que Estados Unidos se comprometa de vender algodón, madera, petróleo y otros productos según la demanda de Francia, a precios no superiores a los que se venden a Inglaterra». Jefferson mostró un atisbo de confusión. «Nuestra nación está ansiosa por mantener las exportaciones a Francia, pero como ustedes saben, la flota británica ha bloqueado las costas».
Focard sonrió. Los barcos mercantes estadounidenses solo necesitan descargar su carga en Génova. Génova es un puerto neutral en el suroeste de Italia, muy cerca de Tolón, Francia. Solo se necesitarían unos días para llegar por vía terrestre. Hamilton frunció el ceño y dijo: enviado especial, a menos que me equivoque, Cerdeña ha decidido ponerse del lado de Austria. La provincia de Niza de Cerdeña estaba situada entre Francia y Génova. Focard asintió. No te incumbe. Haremos los pagos en Génova y encontraremos la manera de transportarlo de vuelta a Francia. Es cierto que sentía curiosidad por saber cómo el príncipe heredero pretendía transportar grandes cantidades de mercancías bajo la atenta mirada de Cerdeña. Por supuesto, él no sabía que Joseph no tenía intención de contrabandear, sino que confiaba en la capacidad de Napoleón. Pronto Cerdeña estaría bajo ocupación francesa y el transporte de mercancías no sería un problema. Además, una vez que la Armada francesa aseguró el control sobre el mar Mediterráneo, los barcos mercantes estadounidenses pudieron atracar directamente en Marsella. Si la Armada británica se atreviera a imponer un bloqueo total en el estrecho de Gibraltar, impidiendo la entrada de cualquier barco mercante al Mediterráneo, a Joseph le pareció una idea intrigante. Tal medida interrumpiría el comercio entre Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, Países Bajos y numerosas naciones de la costa mediterránea. ¿Podría Inglaterra pacificarlos a todos? Los representantes estadounidenses no objetaron a la descarga en Génova. Siempre que se acordara el pago, solo era cuestión de recorrer unos cientos de millas náuticas adicionales. Una semana después, el barón Focard y Jefferson, en representación de sus respectivas naciones, firmaron en secreto un amplio acuerdo que abordaba cuestiones diplomáticas y comerciales. En el puerto de Filadelfia, el barón Focard se despidió de los estadounidenses en tierra. El Cloud Mist izó las velas y se adentró lentamente en el mar. De pie junto a él, su asistente suspiró y comentó: al final, los estadounidenses eludieron sus obligaciones como aliados. Precisamente cuando necesitábamos su apoyo. Focard rió levemente y se volvió hacia la cabina. Sospecho que el príncipe heredero ya tiene sus arreglos. Focard no anticipó que su declaración resultaría profética. En ese momento, en los suburbios del oeste de Filadelfia, otra ONG, el Hogar de Veteranos de Estados Unidos, bullía de actividad. Dedicada a ayudar a los veteranos de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos que no habían recibido subvenciones de asentamiento adecuadas, esta organización benéfica fue financiada por la agencia American News y un misterioso y rico benefactor. Al final, el señor Bruno nos protegió al adelantarse para bloquear el paso de la caballería británica, dijo un veterano estadounidense de unos 40 años, secándose las lágrimas. Después de eso, nunca lo volví a ver. Que descanse en paz en el cielo. A su alrededor había más de 30 representantes de veteranos que también parecían tristes. Durante las últimas horas, habían estado contando historias de soldados estadounidenses y franceses luchando contra los británicos. El veterano que hablaba apretó los puños y dijo: debemos encontrar formas de recompensar a nuestros camaradas franceses. Un empleado del hogar de veteranos intervino: Francia necesita urgentemente la ayuda de todos en estos momentos. Capítulo 769. El veterano estadounidense sacó inmediatamente unas monedas de su bolsillo, sin dudarlo, y las puso sobre la mesa. Aquí tienes $8. Espero que esto pueda ayudar a nuestros amigos franceses. Donaré otros $3 cada mes a partir de ahora. Esta donación parecía lamentablemente pequeña, pero era evidente que, tras jubilarse, se ganaba la vida conduciendo carruajes de caballos para otros, ganando tan solo $8 estadounidenses y 45 fiqueos al mes. Con los $2 estadounidenses de ayuda del hogar de veteranos, apenas podía mantener a su familia. En otras palabras, estaba dispuesto a donar casi el 30% de sus ingresos a Francia. Los fiqueos eran monedas de cobre de pequeña denominación utilizadas en Estados Unidos en esa época, que luego fueron reemplazadas por centavos. Siguiendo su ejemplo, otros veteranos estadounidenses también comenzaron a vaciar sus bolsillos, formando rápidamente una pequeña pila de monedas sobre la mesa. En ese momento, un hombre bajito, de cara cuadrada y cabeza grande, coronado por una peluca blanca, empujó la puerta y declaró en voz alta y con acento inglés: no, Francia, por muy difíciles que se pongan las cosas, no puede aceptar este dinero. Si lo hiciera, sus hijos quedarían con hambre. Todos se giraron para mirarlo.
Dos de los veteranos, al ver su rostro, se quedaron paralizados por un instante y luego gritaron emocionados. General Noailles. ¿De verdad eres tú? El visitante no era otro que el cuñado del marqués de Lafayette, el vizconde Louis Marc de Noailles. Había servido como ayudante de campo de Lafayette y participó en numerosas batallas durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, incluyendo la gran victoria en Yorktown. Era muy respetado en el ejército continental. Además, fue un importante benefactor del hogar de veteranos y responsable de su gestión diaria. Los veteranos en la sala, al enterarse de que el vizconde Noailles había llegado en persona, inmediatamente se pusieron de pie para saludarlo. Mientras asentía en reconocimiento a los veteranos, Noailles ordenó al personal del hogar de veteranos que les devolviera el dinero. Los veteranos estadounidenses se pusieron nerviosos. Un veterano canoso, con la cara llena de barba incipiente y dos dedos amputados, replicó furioso. General, luché junto a su cuerpo en el ataque a Yorktown. Si no fuera por los gastos del viaje a Europa, ya estaría en Francia dándoles una lección a esos bastardos británicos. Sus palabras fueron recibidas con un sonoro asentimiento. Exactamente. Mi pistola de chispa está bien pulida. Puede volarle la cabeza a un británico. También quiero que los británicos sepan con quién están tratando. Cruzar el Atlántico, los billetes más baratos siguen costando $25. El vizconde Noailles asintió y miró a la multitud, preguntando. ¿Realmente desean ir a Francia? Los veteranos intercambiaron miradas. Algunos parecían ansiosos, pero volvieron a sentarse rápidamente. Sentirse emocionado era una cosa, pero si de verdad iban a Europa, sus esposas e hijos morirían de hambre. El vizconde Noailles sonrió y dijo. De hecho, algunos de mis amigos han reunido fondos para organizar voluntarios para la batalla en Francia. Todos tienen amplia experiencia en combate. Si se unen, mis amigos les pagarán una pensión alimenticia. Un veterano exclamó. Si son $9 estadounidenses, iré. Inmediatamente fue recibido con desprecio por los otros veteranos. Sin embargo, Noailles negó con la cabeza y dijo. $15 al mes. Si traes tu propio uniforme y armas, recibirás un estipendio adicional de $15. El veterano que había mencionado $9 estadounidenses se quedó incrédulo. ¿Hablas en serio? Por supuesto. Lo juro por Dios. Los salarios también pueden pagarse directamente a sus familias a través del hogar de veteranos. Si sufren lesiones o discapacidades, la compensación se ajustará a los estándares del ejército de los Estados Unidos. Te creo, gritó el veterano con entusiasmo, me alistaré. Con sus ingresos actuales de $9 al mes, ir a pelear a Francia podría aumentar sus ganancias mensuales en un 66%, con una compensación adicional por lesiones. Esto no era solo ayudar a Francia en la guerra. Era fácilmente una oportunidad para que Francia lo ayudara de ganar dinero. Yo también iré. Cuenten conmigo. Mi uniforme y mi rifle siguen intactos. Incluso conservé la bandera del regimiento. Voy a fichar a Old Mac y a Donald. ¿Seguro que me lo agradecerán? Otros veteranos intervinieron uno tras otro. La mayoría de ellos habían pasado por dificultades económicas tras jubilarse. La perspectiva de ganar $15 estadounidenses al mes era increíblemente atractiva. Pronto, se inscribieron más de 90 nombres. A pesar de que solo asistieron 37 a la reunión, muchos otros se registraron a través de representantes. Una semana después. Noailles miró con satisfacción el formulario de registro con la lista de más de 480 soldados voluntarios estadounidenses que tenía en la mano y lo dejó a un lado para comenzar a redactar un informe para el príncipe heredero. Era importante señalar que solo se trataba de veteranos de Filadelfia. Según sus estimaciones, una vez que se corriera la voz, Estados Unidos probablemente tendría más de 3.000 veteranos dirigiéndose a Francia para luchar. Joseph había invertido una cantidad sustancial de fondos en este esfuerzo de los mercenarios americanos, no porque esperara que fueran extraordinariamente eficaces en la batalla. Pero una vez que estos veteranos vestidos con uniformes del ejército continental comenzaron a enfrentarse con el ejército británico, la reconciliación entre el gobierno estadounidense y el británico se volvería completamente imposible. Es más, a medida que las noticias sobre las bajas estadounidenses llegaban poco a poco a casa, junto con una propaganda dirigida, la animosidad entre Estados Unidos e Inglaterra inevitablemente se profundizaría.
Para entonces, el estallido de la Segunda Guerra Angloamericana podría incluso ocurrir antes de lo previsto. Uno solo podría preguntarse si el cuerpo militar de Canadá volvería a incendiar la residencia del presidente estadounidense para cambiarle el nombre a Casa Blanca. Poco más de 10 días después, el primer grupo de 500 voluntarios estadounidenses abordó más de 10 barcos mercantes con destino a Génova. Mediterráneo occidental. Costa de Berbería. Maderno estaba de pie en la cubierta del Distant View, acariciando suavemente la barandilla de la chimenea del barco como si fuera el cabello sedoso de su chica favorita. No, ni siquiera Ángela en su día lo había encantado así. Este buque de escolta de la flota francesa del Mediterráneo era pura magia. Podía navegar a 12 nudos en el Mediterráneo y realizar virajes bruscos y exagerados, como los de un bajo. Incluso sin su mástil principal, podía mantener los 6 nudos, mientras que otros barcos en la misma situación se quedarían dando vueltas. Y su tripulación era de tan solo 170 marineros, sin un solo remero. Sí, tras pilotar el Leisure de regreso al puerto de Ostende, Maderno había decidido no volver a aventurarse en el mar. Con los buques de guerra británicos por todas partes, los días de ganarse la vida con el comercio marítimo habían terminado. Poco después, la Asociación de Comercio Especial le sugirió unirse a la Marina francesa. Al principio, quedó completamente atónito. Una organización de contrabando lo estaba recomendando para convertirse en oficial de la Marina. Pero poco después, oficiales de la Marina se acercaron a él. Al enterarse de que anteriormente había servido como capitán, le prometieron otorgarle el grado de alférez. Al principio se sintió incómodo, pero una vez que llegó a bordo del Distant View, rápidamente se tranquilizó. Este extraordinario buque de guerra podría tener dificultades para ganar contra la flota británica, pero era muy poco probable que se hundiera. En el mar Mediterráneo, si quería escapar, los buques de guerra británicos encontrarían casi imposible atraparlo. Mientras Maderno recordaba el pasado, de repente se oyeron silbidos por todas partes. Esto señalaba la presencia de fuerzas enemigas. El Distant View se dirigía a la batalla. Se apresuró a entrar en la cabina, gritando fuerte para que los marineros tomaran sus posiciones. Su papel como contramaestre jefe no le dejaba otra opción. Capítulo 770. Entonces, un oficial de despacho corrió de un lado a otro del barco, transmitiendo en voz alta las órdenes del capitán. Flota británica avistada a las 2 en punto, a una distancia de 2 millas náuticas. Hay 5 buques mercantes, 2 cruceros y 2 barcos de escolta. El corazón de Maderno se encogió inmediatamente. Los cruceros eran buques de guerra de quinto nivel, generalmente equipados con 44 cañones. Pero por su parte, solo contaban con el Distant View, el Seagullwings y el Big Tidal Wave, 3 barcos de escolta. Cada uno solo llevaba 21 cañones. Si se produjera una batalla, no habría absolutamente ninguna posibilidad de que su bando ganara. Lógicamente, el capitán debería haber ordenado evadirlos inmediatamente. Pero la trayectoria actual de su formación se dirigía claramente hacia la flota británica. Suspiró profundamente por dentro. Jesús, acabo de escapar de la muerte en el Canal de la Mancha, por favor no dejes que muera aquí en el Mediterráneo. Medio minuto después, el sonido de tambores apremiantes resonó en el Distant View. Era la alarma de batalla. Claramente, los barcos enemigos también habían avistado a los buques de guerra franceses y comenzaron a virar lentamente hacia el oeste, presentando su flanco izquierdo hacia la vista lejana. En ese momento, soplaba un viento del oeste a través del mar, una maniobra clásica para aprovechar la ventajosa posición a barlovento. Mientras tanto, los barcos mercantes navegaron directamente hacia el sur para huir, posicionando a los buques de guerra británicos entre ellos y la flota francesa. Aumente la presión de la caldera. La voz del capitán salió del tubo de comunicación, seguida del mismo grito del oficial en la sala de máquinas. Aumenten la presión de la caldera. Más carbón. Un humo espeso y negro salía de las chimeneas de las 3 fragatas de vapor francesas en orden sucesivo, y su velocidad aumentó de repente como si estuvieran en el poderoso Atlántico en lugar del tranquilo mar Mediterráneo. Los buques de guerra británicos estaban visiblemente asombrados y se apresuraron frenéticamente a acelerar los ajustes de su formación. Mientras tanto, los 2 barcos de escolta de remos y velas se movieron hacia el lado más oriental, con la intención de ocultar los barcos mercantes de la vista. Las alas de gaviota izaron una serie de banderas de señales.
Era el buque insignia de la formación, responsable de comandar a los otros dos barcos en el combate. Los tres acorazados de vapor inmediatamente comenzaron a vibrar, causando fuertes ruidos de crujidos en sus calderas, evidentemente funcionando a máxima potencia. Sus popas dejaban rastros estrechos de color blanco mientras atravesaban el mar a una velocidad increíble, girando hacia el lado más oriental de la flota británica. Los buques de guerra británicos siguieron rápidamente el mismo ejemplo, moviéndose hacia el sureste, manteniendo una línea india y apuntando sus cañones laterales a los buques de escolta franceses. El comandante de la flota británica, aunque algo sorprendido por la velocidad de los barcos enemigos, permaneció impasible internamente. Conocía muy bien la capacidad de combate a esos pequeños buques de escolta del bando contrario. Mientras entraran en el alcance de sus cañones, la batalla terminaría en 10 minutos. Normalmente, un crucero de 44 cañones era suficiente para hundir dos buques de escolta, e incluso frente a tres, podía defenderse. Con dos cruceros a su lado, más dos barcos de escolta que lo ayudaban, se sintió seguro. Sin embargo, lo que le desconcertó fue el comportamiento aparentemente insano de la tripulación francesa al precipitarse imprudentemente hacia una pelea. Incluso empezó a sospechar que una gran flota francesa estaba esperando una emboscada en las cercanías. Pero pronto se rió de sí mismo burlonamente. La fuerza principal de la flota francesa del Mediterráneo había sido bloqueada por Lord Samuel Wood en el puerto de Toulon. ¿Cómo era posible que se produjera una emboscada? El segundo oficial a su lado giró la cabeza y dijo: Teniente Coronel X, la flota enemiga está ahora a 800 yardas de distancia. Según las regulaciones de la Marina Británica, una distancia de 350 yardas se consideraba el alcance óptimo para abrir fuego. Con la alta velocidad actual de los barcos franceses, incluso si comenzaran a girar inmediatamente, inevitablemente caerían en el alcance de los cañones de la línea de batalla británica. Sin prisa, levantó la mano. Prepárense para disparar. Sí, comandante, señor. Las escotillas de los cañones de los barcos británicos se abrieron, revelando filas de cañones de cañón negro que sobresalían hacia afuera. El teniente coronel X levantó la mano, preparándose para taparse los oídos. Las primeras descargas solían ser ensordecedoras, aunque en las siguientes, los oídos quedarían entumecidos. De repente, miró por el ojo de buey y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Vio cómo los barcos franceses, ahora a menos de 600 yardas de distancia, de repente giraban bruscamente hacia la derecha, ejecutando un giro increíblemente eficiente, dejando su línea de batalla atrás, en el lado de babor. Los tres barcos que lanzaban humo, debido a su brusca maniobra, se inclinaron drásticamente, formando sus cascos un ángulo de casi 60 grados con la superficie del mar. Ahora, rumbo al suroeste, navegaban incluso en dirección semicontra el viento, pero su velocidad, sorprendentemente, seguía siendo inflexiblemente alta. Confiando en su rica experiencia en batallas navales, X calculó inmediatamente que a ese ritmo, las fragatas francesas pasarían por la retaguardia de su línea de batalla en unos pocos minutos. Y una vez que giraran detrás, se enfrentarían directamente a los barcos mercantes. Un tic en el rabillo del ojo le hizo girar la cabeza mientras ordenaba con urgencia. Gira a la izquierda, rápido. A la izquierda 1,5 puntos cardinales. Olvídate de la formación. Fuego. Fuego de inmediato. En ese momento, los dos bandos estaban separados por aproximadamente 550 yardas, técnicamente dentro del alcance extremo de los cañones, aunque la precisión sin duda sería pobre. Sí, comandante, señor. El teniente coronel X miró fijamente a los barcos franceses que se acercaban rápidamente detrás de su flanco izquierdo, rezando en silencio en su mente. Dios, que al menos algunos disparos los alcancen. Los cascos de los cruceros británicos crujían mientras luchaban por realizar giros cerrados, pero su velocidad todavía estaba muy por detrás de la de los barcos franceses. Los dos barcos de escolta de remos y velas lograron dar la vuelta, disparando ráfagas desde sus cañones de 18 libras de babor, envolviendo el mar circundante en un espeso humo blanco. Se produjeron enormes salpicaduras alrededor de los buques de guerra franceses, pero dada la inmensa distancia y la alta velocidad del objetivo, asestar un impacto directo prácticamente requeriría una intervención divina.
Los barcos franceses se abstuvieron de contraatacar y se concentraron únicamente en escapar, y mientras los cruceros británicos apuntaban sus andanadas hacia ellos, el Distant View que los seguía se deslizó más allá del lado occidental de la formación británica, presentando solo su popa al enemigo. Los cruceros británicos rugieron con sus cañones de 32 libras, pero los proyectiles carecían de fuerza y caían sin hacer daño en el mar a decenas de metros de los barcos franceses. X levantó rápidamente su telescopio hacia el sur y vio que sus propios barcos mercantes apenas habían recorrido una milla náutica de distancia. Con la velocidad exagerada de esos barcos franceses, los alcanzarían en no más de 10 minutos. Dirigiéndose al segundo oficial, gritó: «Envíen el Beacon y el Dragonfly a perseguirlos. Detengan a los franceses a toda costa». Los dos barcos británicos de remos y velas dieron media vuelta rápidamente, con sus remeros remando desesperadamente bajo el estímulo de los capataces que blandían látigos. Finalmente, después de varios minutos de aceleración, apenas lograron igualar la velocidad de los barcos franceses. Maderno se aferró con fuerza al mástil, fijando la vista en los barcos mercantes británicos, cada vez más cercanos, antes de volver la vista atrás hacia los lejanos buques de guerra británicos. Una inexplicable sensación de libertad lo invadió, como un ave marina que se eleva sin control. La presa yacía delante, esperando a ser capturada, mientras que toda turbulencia y conflicto habían quedado muy, muy atrás. Libertad, liberación, saborear el momento. Los barcos mercantes británicos pronto se dieron cuenta del peligro y se dispersaron en diferentes direcciones para evitar ser alcanzados por una sola embestida. 7 u 8 minutos más tarde, el Distant View alcanzó a un barco mercante que tenía en su proa la inscripción Long Tailed Stingray y rápidamente se alineó a su lado. Un sonido chirriante llegó a los oídos de Maderno cuando las ruedas de la plataforma del cañón del barco colocaron su lugar. Al momento siguiente, feroces destellos de fuego estallaron secuencialmente desde la proa hasta la cubierta de cañones de popa. El barco mercante, a apenas 200 metros de distancia, se estremeció violentamente, y su sección central y su castillo de popa se rompieron en innumerables fragmentos de madera que se dispersaron en el aire como polvo. Fin del capítulo 770.